Vamos a meternos de lleno en una de las preguntas más grandes que nos hemos hecho. ¿Por qué las cosas tienen sustancia? ¿Por qué pesan? Veremos cómo la búsqueda de una sola y diminuta partícula que duró décadas nos dio una respuesta que lo cambió todo. Y es que todo, absolutamente todo, arranca con esta pregunta que es casi filosófica, ¿verdad? ¿Por qué existe algo en vez de la nada? Bueno, pues en el corazón de esta cuestión se encuentra la clave de por qué el bosón de Higgs es tan increíblemente importante. A ver, para que nos hagamos una idea de lo que está en juego, imaginemos dos universos posibles. Por un lado, el nuestro, un universo con masa que permite que existan galaxias, planetas, vida, y por otro, un universo sin masa. ¿Qué tendríamos? Pues una especie de sopa caótica con partículas volando a toda velocidad sin poder unirse nunca. La masa es literalmente la diferencia entre el orden y el caos. Y, ojo, cuando hablamos de masa, no es solo lo que marca la báscula, ¿eh? Es algo mucho más fundamental. Es esa resistencia que tiene la materia a cambiar su estado, a moverse. Es la razón por la que notamos un empujón al intentar mover un mueble pesado. Esa pereza al movimiento, eso es la masa. Bueno, resulta que durante décadas, la que era nuestra mejor teoría sobre el universo, el llamado modelo estándar, tenía un problema. Un agujero enorme. La teoría era una maravilla, pero estaba incompleta. Pensemos en el modelo estándar como si fuera el manual de instrucciones del universo. O mejor, como una caja de Lego cósmica, que contiene todas las piezas básicas, todos los ladrillos fundamentales, para construir absolutamente todo lo que vemos a nuestro alrededor. Y este modelo, en esencia, lo que hace es poner orden. Divide todas las partículas que conocemos en dos grandes equipos, dos familias. Por un lado, los fermiones, que son los ladrillos de la materia, y por otro, los bosones, que actúan como el pegamento que mantiene esos ladrillos unidos. Pero, claro, a este manual le faltaba una página crucial. Explicaba de maravilla cómo interactuaban las piezas, pero no podía responder a una pregunta clave. ¿Por qué algunas partículas tienen masa y otras no? ¿Por qué un fotón, la partícula de la luz, no tiene masa y viaja a la máxima velocidad, mientras que otras son pesadas? El origen de la masa era un misterio total. Y aquí, en 1964, es donde entra en juego un físico escocés, un tanto tímido por cierto, llamado Peter Higgs. Propuso una solución tan audaz, tan elegante, que en su momento sonaba casi a ciencia ficción. Higgs se imaginó algo increíble. Un campo de energía invisible que lo llena todo, absolutamente todo el universo, como un océano cósmico. Y aquí viene la genialidad. La masa no es algo que una partícula tiene por sí misma, sino algo que siente al moverse a través de ese campo. La forma más fácil de entenderlo es con una metáfora. Pensemos en caminar por un campo lleno de barro. Algunas partículas, al moverse por el campo de Higgs, es como si se hundieran en el barro. Les cuesta avanzar, y esa resistencia es la masa. Otras, como los fotones, se deslizan por la superficie sin apenas esfuerzo. Son ligeras. Otra imagen que funciona genial es la de una superestrella en una fiesta. Una persona anónima cruza la sala sin problemas, pero si entra alguien famoso, la gente se arremolina a su alrededor, le hablan, le paran y le cuesta mucho más moverse. Esa dificultad para avanzar, esa interacción con la multitud, es una analogía perfecta de cómo el campo de Higgs da masa a las partículas. Claro, una cosa es tener una idea genial sobre el papel y otra muy distinta es demostrarla. Y para esto, para ver ese campo de Higgs, hacía falta algo monumental. Hacía falta construir la máquina más grande y compleja que la humanidad había creado jamás. Bienvenidos al Gran Colisionador de Hadrones, el LHC. Es un anillo subterráneo de 27 kilómetros de circunferencia. Para que nos hagamos una idea, si quisiéramos recorrerlo en bicicleta, tardaríamos más de 1 hora. Es gigantesco. Y para guiar a las partículas por ese túnel se necesitan miles de imanes potentísimos. Imanes que para funcionar tienen que estar a una temperatura de menos 271 grados Celsius. Es decir, más frío que el vacío del espacio profundo. Un invierno artificial bajo tierra. Dentro de este túnel helado se lanzan protones a una velocidad que es casi la de la luz. Llegan a dar más de 11.000 vueltas al anillo cada segundo, justo antes del momento del impacto. El plan, aunque suene a película de ciencia ficción, se puede resumir en 4 pasos. Primero, aceleras los protones. Segundo, los guías con los imanes. Tercero, los haces chocar de frente. Y cuarto, y aquí está la clave, analizas los escombros de esa colisión, buscando la pista, la firma de una partícula que nadie había visto antes. Y después de tantas décadas de teoría, después de años construyendo esa máquina increíble, llegó el momento de la verdad. Se puede decir que todo el mundo de la ciencia contuvo la respiración, esperando. La espera fue larguísima.
Desde que Higgs lanzó su idea en 1964 hasta que se confirmó en 2012 pasaron 48 años, casi medio siglo. Pensemos en eso, toda una vida de trabajo científico para confirmar una sola idea. Y entonces, el 4 de julio de 2012, el CERN hizo el anuncio que cambió la física para siempre. Y allí, entre el público, estaba el propio Peter Higgs, ya un hombre mayor, secándose las lágrimas. La intuición que tuvo décadas atrás se había hecho realidad. Por cierto, lo de llamarla la partícula de Dios tiene su historia, y no es tan mística como parece. El físico que le puso el apodo Leon Lederman en realidad la llamó The Goddamn Particle, o sea, la maldita partícula, por lo increíblemente difícil que era encontrarla. Pero su editor pensó que la partícula de Dios sonaba mejor para el título de un libro, y el nombre se quedó. Pero atención, porque encontrar el bosón de Higgs no fue el final del camino para la física, ni mucho menos. Fue la confirmación del punto de partida. Ahora sí, podíamos empezar a hacer las preguntas realmente difíciles. El hallazgo nos ayudó a completar el mapa de lo que sabemos, pero a la vez iluminó con mucha más fuerza los territorios que siguen siendo un misterio. ¿Qué es la materia oscura? ¿Y la energía oscura? ¿El universo es estable para siempre? De repente, teníamos un montón de nuevas preguntas. Así que al final, el bosón de Higgs no era la respuesta definitiva. Resultó ser la llave. Una llave que ha abierto una habitación, y esa habitación está llena de puertas nuevas. La búsqueda de esta partícula nos ha enseñado que nuestra existencia depende de un campo invisible que lo impregna todo, que nos da sustancia. Y esa, quizás, es la idea más increíble de todas.